Muy bien, hoy día es 31 de marzo del 2021. Estamos ya finalizando el mes de marzo y entonces vamos a iniciar el tema de hoy día, que es el tema de trigonometría básica. Para eso vamos a definir con qué tipo de ángulos vamos a trabajar. Para medir ángulos, que es la abertura, ¿no?, entre dos segmentos, se utilizan normalmente tres sistemas. Uno que es el sistema sexagesimal, así se escribe, sexagesimal, se representa por la letra S. Para el sistema sexagesimal, una vuelta completa equivale a 360 grados sexagesimales. Fíjense cómo se representa simbólicamente los grados sexagesimales con una bolita en la parte superior derecha, que vendría a ser pues el índice, ¿no?, o el superíndice, ¿no?, como un exponente, ¿ok? Como un exponente. Bien, entonces, para el sistema sexagesimal, entonces, una vuelta tiene 360 grados sexagesimales, ¿ok? Para el sistema sexagesimal, una vuelta tiene 360 grados sexagesimales. Perdón. Bien. Y para el sistema sexagesimal tiene las siguientes submedidas. ¿Cuáles son estas submedidas? Vamos a tener que un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales. Así es como se representa los 60 minutos sexagesimales, con un palito en la parte superior, ¿no?, en la parte superior derecha. Se parece a la simbología que teníamos nosotros de las pulgadas, los pies, ¿recuerdan? Se parece, pero en el sistema de medida de ángulos, ¿ya?, en el sistema de medida de ángulos equivale a un grado sexagesimal 60 minutos. Un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos. Así se representa con dos palitos, 60 segundos, ¿ok? Ese es en el sistema sexagesimal. Tenemos otro sistema, vamos a poner acá, que es el sistema centesimal. El sistema centesimal, o también llamado francés, que lo vamos a representar por la letra C. Para el sistema centesimal, una vuelta, ¿sí?, equivale a 400 grados centesimales. Fíjense que se representa por la letra G minúscula, ¿no?, aunque suene en nuestro idioma igual, grados, ¿no?, pero se representa simbólicamente en forma distinta, ¿okay? Se representa simbólicamente en forma distinta. Hay subdivisiones también en el sistema centesimal. Para el sistema centesimal, un grado centesimal, ojo a esto, un grado centesimal equivale a, aquí vamos a apuntar, para el sistema centesimal, un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. En algunos libros representan por m, otros por 1000. Un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. He aquí la diferencia, ¿ok? Ahí la diferencia. No es el único, hay otro más. ¿Cuál es ese otro más? Y vamos a poner el sistema
radial, ¿ya? Radial. También le llaman circular. Lo vamos a representar por la letra R. Para el sistema radial, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Acá se utiliza ese número irracional, ¿ya? También le llaman sistema circular. En el sistema radial normalmente siempre se utiliza en las carreras de mecánica, ¿no? Donde hay que calcular ciertas longitudes, más que todo cuando se trabaja con longitudes de unas circunferencias, que se utiliza bastante el sistema. Por lo general se va a utilizar el primero, el sexagesimal, y el último, el centesimal. Raras veces, muy raras veces en realidad, van a utilizar el sistema centesimal. Ahora bien, como todos miden en relación a una vuelta, a un giro, a una revolución, podemos hacer la equivalencia, ¿no? En el sistema sexagesimal. Para el sistema sexagesimal, una vuelta tiene 360 grados sexagesimales. En cambio, y va a ser igual, para el sistema centesimal, una vuelta tiene 400 grados centesimales. Y también en el sistema radial, una vuelta tiene 2 pi radianes. Si nosotros simplificamos la mitad en cada uno de las ecuaciones, podremos obtener la siguiente ecuación equivalente, y es la que por lo general siempre ustedes van a ver en los libros, ¿no? El sistema sexagesimal, la mitad de 360 es 180, igual la mitad de 400 es 200, y la mitad de 2 es 1, por lo tanto es pi radianes. Ahí tenemos entonces la fórmula, que por lo general se utiliza, más que fórmula, es una fracción de equivalencia. ¿Ok? Esta es una fracción de equivalencia. Quiere decir que si nosotros queremos convertir, por ejemplo, de sexagesimal a radial, solamente utilizaría en la ecuación la equivalencia de la primera y la última. Si quisiera convertir de centesimal, ¿no? Que es la letra C, si quisiera convertir de centesimal a radial, ¿no? Solamente utilizaría las dos últimas equivalencias. Y si quisiera convertir de sexagesimal, o sea de S a centesimal a C, utilizaría las dos primeras equivalencias. No es que voy a utilizar las tres al mismo tiempo, no, para nada. Utilizaríamos, siempre se utiliza las primeras, ¿correcto? O solamente utilizamos dos, perdón. Ya de ahí van a ver ustedes que hay distintos tipos de medidas o equivalencias parecidas, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, eso sí, de efectuar las conversiones. Me refiero, si ustedes buscan otros libros, otros manuales, ¿no? O otras páginas y googlean, como se dice, ¿no? Van a encontrar una fórmula más simplificada todavía para pasar de S a C, o van a encontrar una fórmula más simplificada para pasar de C a S, ¿no? Entonces, para no estar complicándonos más con fórmulas, es esta de acá, esta equivalencia la que va a pasar a formar parte de tu carrusel de formularios, ¿ya? Muy bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a ver un ejemplo de conversión, ¿ya? Vamos a convertir, caramba, ¿qué? Vamos a convertir, ¿sí? 3 pi quintos radianes, se escribe, se abrevia como rad, a sexagesimal. Muy bien, entonces, como acá me piden convertir de radianes a sexagesimal a S, o sea de R a S, en la ecuación o las equivalencias que nos se han dado, entonces solamente voy a elegir la primera y la última, ¿verdad? Y voy a copiar. S entre 180 es igual a R entre pi radianes. Muy bien. Ahora,
como me están pidiendo convertir un ángulo que está en radianes, porque así está, y me están pidiendo pasarlo a sexagesimales, entonces yo tengo que despejar la letra S, ¿correcto? Porque es lo que me están pidiendo. Tengo que despejar la letra S, y es lo que vamos a hacer acá. Voy a despejar la letra S. Entonces S va a ser igual a R, o es el valor del ángulo en radianes, dividido entre pi radianes, multiplicado porque ese 180 que inicialmente está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? 180 grados. Muy bien. Una vez que ya hemos despejado, ¿no? O sea, dejar solito a la variable S, ya sustituye el valor de R que me están dando en el dato, ¿no? ¿Cuánto es? Es 3 quintos pi radianes. Todo esto dividido entre pi radianes por 180 grados sexagesimales. Muy bien. Y entonces aquí nosotros debemos simplificar. Pi radianes con pi radianes se van. Y vamos a ordenar mejor los números. Quedaría como 3 por 180 grados sexagesimales. Todo esto entre 5. Sí, fíjense que ya eliminé radianes y ahora me está quedando grados sexagesimales, ¿no? O sea, la bolita acá. Caramba, ese negrito. Bien, vamos a simplificar. Sacamos mitad. ¿Qué digo mitad? Quinta, ¿no? Quinta de 5 es 1. Quinta de 180, a ver, 3 por 5, 15, 36, ¿verdad? Si no me equivoco. 5 por 6, 30, 15, 16, 16, 36. Y quedaría 3 por 36. 6 por 3 es 18, llevo una. 3 por 3 es 9 más una 10. Entonces el resultado es 108 grados sexagesimales. ¿Sí? 108 grados sexagesimales. Con mucha paciencia ustedes también pueden efectuar estas conversiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Muy bien, ahí está el compañero Giraldo indicando que sí. Los demás supongo que están durmiendo. A ver, vamos a activar la camarita. Ajá, al toque se levantan, ¿ves? A ver, ustedes a modo de ejemplo, por favor, me hacen esta conversión. Parecido a la anterior, obviamente no es igual, los valores cambian, pero igual vamos a convertir de radianes a sexagesimales. Les doy 5 minutos. Paciencia, por favor. A ver si coincide. Acá nos dan, igual que en el caso anterior, la medida del ángulo R, ¿verdad? O sea, está en radianes, que es 3 cuartos pi radianes. Se abrevia como rad. Entonces la fórmula que vamos a usar es la misma, por lo tanto, como el anterior ya está despejada, ¿cierto? Ya está despejada la fórmula, pues esa es la que vamos a utilizar. Entonces acá sustituimos el valor que es 3 cuartos pi radianes dividido entre pi radianes multiplicado por 180 grados sexagesimales. Acá simplificamos. A ver si están discutiendo en sus casas, por favor, el audio. Entonces acá ponemos S igual a 3 cuartos multiplicado por 180 y simplificamos, ¿verdad? Mitad de 4 es 2, mitad de 180 es 90, mitad de 2 es 1, mitad de 90 es 45. Entonces faltaría ahí multiplicar 45 por 3, ¿verdad? 5 por 3 es 15, les llevo una, 3 por 4 es 12, más 1 es 13. 135 grados sexagesimales. Muy bien. Veamos una más para terminar. Vamos a convertir acá. Vamos a convertir 270 grados sexagesimales a radianes. Lo contrario vamos a hacer acá.
Vamos a convertir de S a R. A ver, les doy 5 minutos para intentar hacerlo. Compartan su resultado en el chat, por favor. Siempre agradecerles su participación. Me gusta que participen, ¿ah? Eso me hace indicar de que estamos atentos, no me están tonteando, ¿no? Durmiendo a un lado mientras el celular está activo. Bien, vamos a convertir entonces este ángulo que está en el sistema sexagesimal a radial, ¿verdad? Entonces tengo acá S, caramba, S es igual a 270, o sea, en el sistema sexagesimal está así. Entonces, la misma ecuación que vamos a utilizar es la que hemos estado utilizando hasta el momento. S entre 180 es igual a R entre pi radianes. Pero ahora al momento de despejar ya no vamos a despejar S, vamos a despejar el valor de R. Entonces al despejar R obtendríamos, acá lo vamos a hacer, R es igual a S entre 180 grados sexagesimales multiplicado por pi radianes. ¿De dónde sale ese pi radianes? Claro, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora sustituimos el valor de S. El valor de S, que es 270 grados sexagesimales entre 180 grados sexagesimales multiplicado por pi radianes. Muy bien. Ahora podemos reducir acá, ¿no? Bolita con bolita se va, 0 con 0 se va. No podemos sacar mitad, pero sí tercia. Tercia de 18 es 6, porque 6 por 3 es 18. Tercia de 27 es 9, porque 9 por 3 es 27. Podemos seguir sacando tercias. Tercia de 6 es 2. Tercia de 9 es 3. Ya no puedo seguir reduciendo, y como les decía, cuando vamos a convertir a radial, de preferencia es mantener las fracciones y no convertir el valor del número irracional pi. Entonces el equivalente de 270 grados sexagesimales es 3 medios pi radianes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿No? Profesor, buenos días. Buenos días. Entonces siempre se les dejan, cuando son conversiones, ya no se les multiplica por el valor de pi, simplemente se los deja ahí, ¿no? Correcto. Cuando voy a convertir de cualquier un sistema, ya sea de sexagesimal, centesimal a radial, lo que se hace es dejar ahí el número pi, ¿ya? Profe, ¿en qué situaciones se utiliza? Se preguntarán. Se va a utilizar cuando ya trabajamos con el valor de pi en cálculos de longitudes. Por ejemplo, la longitud de una circunferencia, la longitud de un radio o la longitud de un arco de circunferencia. Ahí es donde se va a utilizar. Pero mientras estemos convirtiendo en ángulos, simplemente lo dejamos con el valor o el símbolo del número irracional pi. Lo que es un símbolo, ¿no? Representa 3 y tanto. Muy bien. No hay más consultas entonces. Aquí el compañero Giraldo dice que estamos despiertos. Sí, yo sé que algunos están despiertos, pero no todos, pues no, eso es lo malo. Ya han estilado iniciar su celular y quedarse en cama. Una pena realmente, porque todos estamos haciendo un esfuerzo para coincidir en este momento, ¿no? Bueno, les contaré de que cuando estaba iniciando mi PC, Windows estaba actualizándose y me exigía reiniciar, ¿no? Me exigía reiniciar, y Windows, pues, cuando te exige reiniciar, bueno, así que reinicié y ahí había un cruce con el Drive, ¿no? Tengo una tableta digitalizadora y, como ustedes saben, todo hardware requiere pues un software, un drive, un controlador se llama, para poder manejarlo. Y bueno, solucionado eso,
felizmente ya podemos iniciar, ¿ya? Así que desde ahí les pido disculpen, me tengan paciencia, son detalles técnicos que a veces pasan, ¿no? Muy bien, vamos entonces a lo siguiente. Vamos a comprender esto de trigonometría, pero básica, ¿no? Trigonometría, pero básica. Trigonometría, así es como... Pero primero hay que definir lo que es trigonometría, ¿no? La trigonometría... A ver, hay un comentario ahí en el chat, ¿no? Nada, bueno. Antes de eso, me gustaría pasarles el material de esta unidad, ya me estaba olvidando. Les voy a pasar 6 archivos, 1, 2, 3, 4, 5 archivos, los 4 PDFs que normalmente estilábamos pasarles, ¿no? Y un archivo adicional que es en Word, que usted lo va a encontrar en la parte de material de reforzamiento. Ok, ahí es donde lo van a encontrar. A ver, les estoy alcanzando el archivo. Me confirman si ya es que les ha llegado. Caray, uff, qué agudo ese sonido, pero bueno. Bien, ¿de dónde nace la trigonometría? Pues nace en realidad de los primeros matemáticos de la Grecia antigua, ¿no? Y la trigonometría, la palabra viene pues de medir triángulos, ¿sí? Así nos dice la historia, ¿no? Viene de medir triángulos, ¿no? Entonces tiene algo que ver con los triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, pero nos vamos a fijar exactamente en un triángulo, que es el triángulo rectángulo, que lo vamos a dibujar acá. Espero que acá sí me ayude la inteligencia artificial de este software. Ahí está, muy bien. Ahí está, excelente. Un triángulo pues es una figura geométrica, ¿verdad? Que tiene 3 vértices, o sea, tres esquinas, ¿no? Que normalmente ahora nosotros los estilamos nombrar con una letra mayúscula. ¿Qué letras mayúsculas? Voy a poner acá A, B y C. Ojo, he puesto así en ese orden aleatoriamente. No es que justo a la izquierda tiene que ser A, justo arriba tiene que ser B. No, para nada. Ustedes pueden elegir como deseen. Entonces al lado A se le opone al vértice A se le opone el lado A minúscula, al vértice B le opone el lado B minúscula y al vértice C se le opone el lado C minúscula. Ahí podemos notar que existe un lado más grande que los otros, ¿cierto? Ese lado más grande pues en matemáticas se le llama hipotenusa. ¿Ya? Y los otros lados se les llaman catetos. Siempre en el alfabeto griego, o siempre se utiliza el alfabeto griego para nombrar los ángulos. Y acá podemos notar que el triángulo tiene 3 ángulos. A este que le voy a poner el ángulo alfa, que es la letra en el alfabeto griego, y este el ángulo beta. Profe, ¿el otro ángulo? No, es que el otro ángulo ya tiene este simbolito que significa un ángulo recto o de 90 grados. Por eso es que se llama triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos internos mide exactamente 90 grados. ¿Ok? Y los otros 2 ángulos se conocen como ángulos agudos. Si se sienten abrumados con estos conocimientos, tranquilos. Va a haber una unidad en matemática en el cual vamos a hablar netamente del tema de ángulos, ¿ya? Exactamente del ángulos sexagesimales. Acá simplemente es por nombrar, porque necesita la trigonometría. Muy bien. Hecho esta aclaración, también debo recordarles, ¿ya?, de que en la trigonometría utilizamos razones trigonométricas. Razones trigonométricas.
siempre me gusta explicar las palabras, el porqué de las palabras. Ya entendemos que la trigonometría nació en la antigua Grecia y tiene que ver algo con su etimología, su origen de la palabra es con comparación de lados de triángulos, ¿no? También tiene pues un concepto más moderno, pues, ¿no? No necesariamente vamos a quedarnos con eso, ¿correcto? Entonces, les decía que en la trigonometría vamos a utilizar en este tema razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas. Ahora, ¿qué es una razón? Vamos a poner acá. ¿Qué es una razón? Señores, una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿sí? Entre dos números. Una razón es una comparación entre dos cantidades o dos números, ¿sí? Repito, una razón es una comparación entre dos cantidades o dos números. Esa comparación puede ser mediante una resta. Por ejemplo, voy a restar acá a entre b o a menos b, y el resultado de esto es una razón que se llama razón aritmética, ¿ya? Se llama razón aritmética. O también puede ser una razón mediante una comparación pero con la división, ¿no? Y este es igual a una constante k, y esto se llama razón geométrica. Entonces ya conocemos de antemano que existen dos tipos de razones, la razón aritmética y la razón geométrica. En el tema de razones trigonométricas se utiliza ¿sí? Utilizamos esto, la razón geométrica, o sea, comparamos cantidades, ¿ya? Utilizando la división, o sea, utilizando fracciones. Por eso viene el nombre de razones, ¿no? ¿Qué son razones trigonométricas? Razones porque comparamos. ¿Cómo vamos a comparar? Vamos a comparar las cantidades utilizando una fracción. Muy bien. ¿Por qué trigonométricas? Porque esas cantidades que vamos a comparar van a ser en base a los lados de un triángulo rectángulo. Excelente, muy bien. Una vez ya entendido el concepto general de lo que es la trigonometría, ¿no? Ahora, si nosotros googleamos, vamos a encontrar, pues, ¿no? La trigonometría es una rama de la matemática que significa con medición de triángulos, deriva del término, ¿no? Bueno, pero entendamos a profundidad los conceptos, ¿no? En la trigonometría utilizamos razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Es una comparación. Puede haber dos tipos de comparaciones, o restando o dividiendo. Pues en trigonometría utilizamos la que compara dividiendo. Entonces pueden estar dos números, uno en el numerador y otro en el denominador. ¿Qué son razones trigonométricas? Comparación mediante fracciones de lados de triángulos. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas? Acá vamos al meollo. Son 6 en realidad. La razón seno, ya, vamos a mover un poquito más acá la pizarra. La razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente, ahí te les explico por qué dejo ese largo espacio, la razón secante y la razón y la razón cosecante. Esas son las 6 razones trigonométricas que existen, ¿ok? La razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Muy bien. Ahora, como hemos dicho, las razones trigonométricas es una comparación mediante fracciones. Muy bien. Y acá regreso a mi triángulo. Dependiendo de nuestra perspectiva, imagínate que tú, ¿no? Que tú eres una persona que está por acá, ¿no? Y le echas un ojito, acá está tu ojito, le echas un ojito desde este ángulo. Desde la perspectiva del ángulo alfa, vas a ver un lado opuesto, ¿correcto? Tu lado opuesto será A. Y tu lado cercano, o sea, tu lado adyacente, cerca a ti, será B. Entonces, para el ángulo alfa,
su cateto opuesto será el lado A, su cateto adyacente será el lado B, ¿ya? No es que en un triángulo el cateto adyacente y opuesto se mantienen invariantes, no, va a depender desde donde estemos mirando. Pero si usted está mirando o observando desde la perspectiva del ángulo beta, por ejemplo desde acá, para el ángulo beta, su lado opuesto, por lo tanto, su cateto opuesto va a ser B y su cateto adyacente va a ser A, ¿sí? Entonces va a depender. Profe, la hipotenusa se mantiene invariante, no cambia. Y acá debemos hacer una acotación del famoso, acá en el triángulo rectángulo, el famoso teorema de Pitágoras. Un teorema es una proposición que es demostrada, ¿no? Pitágoras es un matemático griego que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿ya? En nuestro caso, en nuestro triángulo, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Profe, siempre tiene que ser así c, la hipotenusa no, recuerden que yo le he puesto no así letras al azar, ¿ya? Por eso si usted revisa un libro, de repente no va a ser c, va a ser a o va a ser b, todo va a depender, ¿ok? Todo va a depender de la perspectiva. Pero lo que no cambia también son las razones trigonométricas. La razón seno de cualquier, ojo, las razones se aplican a los ángulos y compara lados de triángulo. La razón seno de todo ángulo es igual precisamente a una fracción, como ya nos dije, ¿no? Que es igual al cateto opuesto, le voy a abreviar como CO, entre la hipotenusa, que le voy a abreviar como H. El coseno es igual al cateto adyacente, que le voy a abreviar como CA, dividido entre la hipotenusa, que le abrevié como H. La tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Fíjense que yo les he ordenado así, como han visto acá, no les he puesto en una sola fila, porque quería hacerles notar esto. El inverso negativo de la tangente es la cotangente, fíjense. El inverso negativo del coseno es el secante. El inverso negativo del seno es el cosecante. ¿Qué significa inverso negativo? O sea que se invierten las bases, pues, ¿no? Se invierten las bases. ¿Se dan cuenta de eso? Se observa, ¿verdad? Entonces usted, una vez que tiene la razón tangente, invirtiendo puede tener la razón cotangente. Una vez que tiene la razón coseno, invirtiendo el resultado puede obtener la razón secante. Una vez que tiene la razón seno, invirtiendo el resultado puede tener la razón cosecante. ¿Ya? Muy bien. Hay que memorizarse, eso sí, esas razones. Si no podemos memorizarnos, ya no olviden, podemos apuntar estas fórmulas, vamos a llamar, en nuestra hoja o libro de formulario. ¿Ya? De esa manera he tratado, señores, de llegar a hacerles entender, ¿no? Porque tranquilamente podríamos haber ido muy bien, trigonometría básica, seno, coseno, memoriz, no. Hay que entender el porqué de las cosas, porqué de las palabras. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todavía seguimos despiertos? ¿Me están escuchando o ya perdí la señal? Sí, pero sí lo escucho, sí, pero Muy bien. estamos escuchando. Sí, pero muy bien. Entonces, no olviden, existen 6 razones trigonométricas, ¿no? Se calculan o la razón es en base a un ángulo.
y se compara lados de un triángulo, de cualquier triángulo, profe, no, en este caso el triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo se da el famoso teorema de Pitágoras. No, bueno, que ahora se sabe que hay manuscritos en India en donde hacen referencia a ese teorema, y esos manuscritos se datan a fechas mucho antes del nacimiento de Pitágoras. Entonces es posible que Pitágoras, en uno de sus viajes o en sus muchos viajes que ha ido hacia Asia a visitar lo que es India, ¿no? Parte de lo que ahora es Pakistán, ¿no? Quizás llegó hasta China, no se sabe, pues conoció este teorema, ¿no? A veces uno cree de que en el mundo antiguo pues las personas no se movilizaban. Sí, se movilizaban, aunque a veces viajaban meses, ¿no? Pero llegaban. Pero bueno, ya se popularizó pues ese teorema con el señor Pitágoras. Muy bien. Vamos entonces a determinar, ¿no?, las razones trigonométricas de nuestro triangulito, ¿no? No olviden que dependiendo de la ubicación, vamos a ver el ejemplo, dependiendo de la ubicación del ángulo, va a cambiar el nombre de cateto opuesto o cateto adyacente. Veamos en este ejemplo, en este triángulo. Muy bien, ahí está la inteligencia artificial que está funcionando, más le vale. Y voy a tener acá estos valores. Raíz cuadrada de 2. Acá voy a tener 1 y 1. Esto va a ser el ángulo alfa. Esto va a ser el ángulo beta. Muy bien. Entonces vamos a determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa y del ángulo beta. Empiezo por el ángulo alfa. Vamos. Entonces voy a tener seno de alfa. Así. Seno de alfa. Se abrevia de esta manera. Sen alfa. ¿Ok? Se abrevia de esta manera. Coseno de alfa. Se abrevia así, como cos de alfa. Tangente. Tangente de alfa. Se abrevia así, miren, yo lo voy a abreviar como TG. ¿Ya? Pero de repente ustedes en algunos otros libros, en páginas, en canales en YouTube, porque hay youtubers, teachers de matemática, los van a abreviar de otra manera. ¿Me están escuchando? Porque aquí está comenzando a llover fuertemente. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Así como hay tangente, también hay cotangente de alfa, ¿no? En este caso le voy a abreviar como TG, CTG, ¿no? Eso pueden encontrar de otra manera de repente en otros libros, ¿ya? Así luego tenemos la secante de alfa, que esto sí se abrevia así, sec, ¿ya? Esto sí no cambia. Y luego vamos a tener la cosecante, que también se abrevia como CSC, de alfa. Muy bien, como nosotros ya conocemos a qué es igual la razón seno, me piden de alfa, de este ángulo de alfa, voy a ver de esta manera, que es igual a cateto opuesto. En este caso cateto opuesto va a ser 1 entre la hipotenusa, que en este caso es raíz cuadrada de 2. Coseno de alfa, cateto adyacente, su cateto adyacente, o sea el que está pegado a él, es también 1, y la hipotenusa raíz de 2. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea 1 entre 1, vale decir 1. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea 1 entre 1, vale decir 1. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente, o sea raíz de 2 entre 1, vale decir simplemente raíz de 2, ¿no? Y por último tenemos la cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto, o sea entre 1, simplemente raíz de 2. Ahí tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. De esa manera es como se determina. Ahora ustedes, pues como son un poquito más pacientes, y si es que por primera vez están viendo ese tema, se van a detener, ¿no?, pausadamente,
no apurados, y van a ver ABC, no me acuerdo, van a ver su fórmula, es cateto opuesto. Si es de alfa, su cateto opuesto es el lado que se opone precisamente a él, no necesariamente va a ser igual para el otro ángulo, ¿verdad? Y ahí está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Nada, profesor, entendible. Muy bien, entonces ustedes van a determinar las otras 6 razones trigonométricas en el mismo triángulo, pero ya no para alfa, sino para beta, ¿no? Sino para beta. Vamos, les doy un minutito. En el mismo triángulo. Ahí está. Vamos a aplicar el zoom. Bien. Vamos a otro caso, otro ejemplo más. Determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Muy bien. Entonces aquí va a estar en este triángulo. Ahí está. Y aquí va a estar el ángulo alfa. Muy bien. En este caso, fíjense que para determinar las razones trigonométricas, las 6 que me piden, ¿ya? Necesariamente, si nos dan el dibujo, el triángulo, vamos a necesitar los 3 lados del triángulo, los catetos, ¿ok? Los catetos y la hipotenusa. Como podrán observar, en este triángulo no nos dan pues el valor de la hipotenusa, pues podemos calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces acá voy a poner lo que no conozco, x, ¿okay? Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, le hemos puesto x al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, 9 al cuadrado y 12 al cuadrado. Noten que hablo solamente de catetos, no de cateto opuesto ni adyacente. Se habla de cateto opuesto o adyacente cuando ya tengo de referencia a uno de los dos ángulos. Mientras no haga eso, simplemente son catetos. Entonces acá tenemos x al cuadrado igual a, y podemos calcular 9 por 9, 81, más 12 por 12, 144. X al cuadrado, 4 más 1 es 5, 4 más 8 es 12, ¿no? Y acá 125. Entonces ese exponente va a pasar como raíz cuadrada. Raíz cuadrada es 125. ¿Qué número multiplicado 2 veces da 125? No es exacto, ¿verdad? Perdón, acá hemos sumado mal, ¿verdad? 225, 225. Sí, tiene razón. Muy bien, ahora sí. ¿Qué número multiplicado 2 veces da 225? El 15, ¿no? ¿Sí? Es el 15. Muy bien. 15. Muy bien, entonces el 15 es el valor de la hipotenusa. Con los 3 valores, o sea, me refiero con el valor de los catetos y con el valor de la hipotenusa, nosotros ya podemos determinar las 6 razones trigonométricas, y lo vamos a hacer acá, ¿no? Seno de alfa, ahora sí, cateto opuesto de alfa va a ser 12, entre cateto adyacente, ¿qué digo? Entre hipotenusa, que es 15. Si se puede reducir, se reduce, y efectivamente podemos sacar tercia. Tercia de 12 es igual a 4, tercia de 15 es igual a 5. Por lo tanto, el resultado sería
4 quintos. Seguimos con coseno de alfa, cateto adyacente, o sea 9 entre la hipotenusa. Si se puede reducir, se reduce, y claro, aquí es tercia, ¿no? Tercia de 9 es 3, tercia de 15 es 5, y acá tenemos 3 quintos, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Coseno, vamos a la tangente de alfa, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, entre 9. Podemos seguir sacando tercia de 9 es 3, tercia de 12 es 4. Por lo tanto, la tangente es 4 tercios. Una vez que tenemos pues los 3 primeros, automáticamente podemos tener los 3 últimos, ¿no? Porque el cotangente, en este caso de alfa, es el inverso de tangente, ¿no? 3 cuartos. La secante de alfa será el inverso del coseno, o sea 5 tercios. Y el inverso de seno es el cosecante de alfa, que será 5 cuartos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Muy bien, supongo que se entiende. Voy a proponer entonces un caso similar para que ustedes lo desarrollen. Otro ejemplo, van a determinar lo mismo, ¿no? Las 6 razones trigonométricas del mismo ángulo, ¿no? De ángulo alfa, en este mismo triángulo. Bueno, no es casi igual, pero parecido, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a copiar los valores de tanto de la hipotenusa bien. Ahí está el triángulo. Les voy a dar 5 minutos para que, primero aplicando el teorema de Pitágoras, calculen el valor del cateto que falta, y luego las razones trigonométricas. 5 minutitos.